Getxo siempre ha sido sinónimo de cultura. En la década de los 60, nuestro municipio contaba con 5 salas de cine, incluyendo la Casa Social abierta en 1954, que hoy en día es la sede de la Escuela de Música Andrés Isasi en Las Arenas. En la década de los 80, los festivales de folk, jazz y blues fijaron los cimientos de la estrecha relación que hoy día tiene Getxo con la música. En las siguientes décadas, la playa de Arrigúnaga, la plaza de Santa Eugenia, de Romo o el polideportivo de Fadura, entre otros, fueron escenario de los artistas más significativos a nivel mundial. La ciudadanía guechotarra, sin salir del municipio, ha aplaudido a Tete Montoliu, Tony Williams, Sandy White, Pablo Milanés, Dulce Pontés, Atahualpa Yupanqui, Paco de Lucía, Bárbara Hendrich, Estrella Moriente, Cherry the Ladies, etcétera, etcétera. La primera década del siglo XXI puso en evidencia que Getxo requería de algo más para mantener su nivel cultural, una infraestructura adecuada para la música y las artes escénicas. Siendo conscientes de dicha necesidad, el Getxo Antxokia, espacio pionero durante casi 20 años, cerró sus puertas en el 2009 para iniciar un proceso de renovación, ampliación y mejora. Terminada la obra, hoy nace Musikebarri, el nuevo centro de arte, cultura y congresos de Getxo. Recibe el testigo del Getxo Antxokia, con el objetivo de ser el epicentro de la vida cultural guechotarra.